lo que sigue en Congreso TV. Yo soy Feli Carnaya, le presento la información más importante generada hasta el momento en México y el mundo. El Congreso de la Ciudad de México recibió para su análisis y discusión dos iniciativas suscritas por la Jefatura de Gobierno capitalino en materia laboral. La primera para expedir la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral y la segunda para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el objetivo de generar nuevos tribunales laborales. Ambas iniciativas fueron entregadas el martes al presidente de la mesa directiva, diputado Héctor Díaz Polanco, por el secretario de Trabajo y Fomento al Empleo, José Luis Rodríguez Díaz de León, quien consideró que ambas iniciativas detonarán el proceso legislativo en el Congreso local para garantizar los derechos humanos laborales de las personas trabajadoras en la capital del país, y que esta reforma dará la posibilidad de acceder a un modelo de justicia laboral diferente que juzgue con perspectiva de género y de derechos humanos, acceso a la justicia y una baja en los tiempos de espera. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición, durante el último trimestre de 2021, la Ciudad de México registró una ligera recuperación del empleo. La encuesta realizada por el INEGI indica que, durante ese periodo, en la capital del país había 4.465.106 personas que se encontraban ocupadas, lo que implicó un incremento de 790.819 personas en comparación con el mismo lapso, pero de 2020. Esto equivale a un 21.5% de incremento. Esta cifra representa la segunda más alta en los últimos 15 años, solo por debajo del mismo periodo del año 2019, es decir, previo a la pandemia de COVID-19. Dentro de los sectores con mayor incremento de ocupación se encuentran comercio, restaurantes y servicios de alojamiento y, por último, los servicios profesionales, financieros y corporativos. Con el propósito de que los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México fortalezcan el desarrollo de su territorio, se busca que reciban el beneficio de solicitar la devolución del IVA y que éste se refleje en mejores servicios públicos y mejor calidad de vida para los habitantes de esas jurisdicciones. El diputado Ricardo Rubio propuso reformar la ley del impuesto al valor agregado. La devolución del IVA sería por los montos que resulten de sus operaciones en cumplimiento de su encargo institucional, y una vez que proceda la solicitud, los saldos a favor serían entregados directamente al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México que corresponda. El diputado Diego Orlando Garrido López propuso crear la ley que regula la prestación del servicio de defensoría pública en la Ciudad de México y normar la organización, atribuciones y funcionamiento del Instituto de Defensoría Pública de la capital del país como organismo autónomo. Esto para atender a la población menos favorecida bajo los principios de legalidad, gratuidad, igualdad y equilibrio procesal, responsabilidad profesional, solución de conflictos, confidencialidad, continuidad y obligatoriedad, con la finalidad de superar las desigualdades sociales y la consolidación del Estado de Derecho para regular la prestación de este servicio en asuntos del foro local, garantizar el derecho a la defensa en materia penal y el patrocinio legal durante la ejecución penal, así como el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica en las materias familiar, administrativa, fiscal, mercantil y civil. El Congreso de la Ciudad de México analizará y discutirá una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México con el propósito de actualizar, complementar y profesionalizar a las y los funcionarios públicos con una perspectiva de derechos humanos, de manera que queden sujetos a la aplicación de los protocolos de justicia, so pena de enfrentar sanciones. La iniciativa propuesta por el diputado Temístocles Villanueva responde a la necesidad de atender los diversos casos de vulneración de los derechos de la diversidad sexual y de género por parte de personas funcionarias públicas que en ocasiones recriminalizan y dan un trato discriminatorio y diferenciado al no reconocer las condiciones sexogenéricas de las víctimas.
La diputada Tania Larios propuso adicionar una nueva categoría para el otorgamiento del Premio de la Juventud de la Ciudad de México relativa a la promoción y fortalecimiento de la diversidad sexual e igualdad de género, a fin de reconocer a las personas jóvenes que luchen por la creación y fortalecimiento de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, así como contribuir a la igualdad de género entre hombres y mujeres, promoviendo su visibilidad en los asuntos públicos y la cero tolerancia ante la violencia con razón de género. La diputada Yuriri Ayala presentó en la sesión de este jueves una reforma en materia de protección a la integridad personal, la vida y la libertad, tanto de personas adultas como de niñas, niños y adolescentes susceptibles de sufrir el delito de trata de personas. Ayala planteó una reforma al Código Penal del Distrito Federal en materia de trata de personas que busca incrementar hasta con 30 años la pena de prisión a quien promueva, facilite, solicite, ofrezca, consiga, traslade, entregue o reciba para sí o para un tercero a una persona para someterla a explotación sexual, a la esclavitud o prácticas análogas, trabajos o servicios impuestos de manera coercitiva o para que le sea extirpado cualquier órgano, tejido o componentes en la Ciudad de México. Prevé un incremento de la pena cuando se trate de una persona menor de 18 años, indígena, extranjera, cuente con una discapacidad física, psíquica, psicológica o sensorial, o carezca de la capacidad de comprender el significado del hecho, o carezca de la capacidad de resistir la conducta. En México, de acuerdo con la encuesta de seguimiento de los efectos del COVID-19 en el bienestar de los hogares mexicanos, 27.3% de las personas mayores de 18 años han sufrido síntomas depresivos y 32.4% experimentan ansiedad severa. Entre las mujeres, los niveles de ansiedad durante el confinamiento son mayores a los de los hombres, con un registro de 37.3% contra el 27% en el caso de los hombres. Por ello, el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín propuso expedir la Ley de Salud Mental de la Ciudad de México. Además de atender la salud mental, la iniciativa cumple con la armonización y adecuación de las normas ya establecidas en la Ley de Salud Mental del Distrito Federal. La diputada América Rangel propuso elevar a rango de ley el programa Blindar para las 16 demarcaciones de la capital, con lo cual se plasmarán en ley orgánica de alcaldías los mecanismos de coordinación con las autoridades en materia de seguridad ciudadana, acciones y políticas de prevención del delito, la participación de las autoridades, elementos de seguridad pública y sociedad civil, el uso de la tecnología para la seguridad y la prevención del delito, así como los estímulos y reconocimientos para los elementos de las corporaciones de seguridad pública involucrados en el programa y el otorgamiento de un presupuesto suficiente y garantizado desde el Congreso de la Ciudad. Esto a fin de combatir los hechos antisociales y delitos. La diputada Gabriela Quiroga propuso una reforma al Código Penal para el Distrito Federal con el propósito de crear el beneficio penal de reclusión domiciliaria a fin de atender el interés superior de la niñez. Expuso que se busca este beneficio para que los infantes gocen de una vida digna y de calidad, donde sus madres y padres puedan cuidarlos y educarlos de manera adecuada durante el proceso de investigación, de manera que el juez pueda evaluar si se otorga este beneficio a los progenitores que demuestren que sus hijos se encuentran en total estado de indefensión. La iniciativa será analizada y discutida en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de este órgano legislativo. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que está en marcha una campaña de comunicación negra y preguntó, ¿qué país quieren? ¿El del miedo o el de la esperanza? ¿El de la calumnia o el de la verdad? En declaraciones a periodistas, la mandataria dijo que el gobierno dará información cada vez que haya algo de esta campaña para que la gente conozca cómo se está pagando esa embestida y que la gente pueda tomar sus decisiones. Insistió en preguntar si el pueblo quiere el país de las mentiras o un futuro de justicia. Eso es lo que ha estado en juego, aseveró.
El gobierno de la Ciudad de México tiene mapeados los focos rojos en materia de asaltos a transporte público y transeúntes, narcomenudeo, prostitución y trata de personas en el primer cuadro de la capital, en el que operan al menos 13 células delictivas, algunas vinculadas a la Unión Tepito y Antiunión Tepito. Esto conforme un diagnóstico de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Ordenamiento de la Vía Pública de la Secretaría de Gobierno. El diagnóstico citado este jueves por el diario El Universal indica que el norte del perímetro B y parte del eje central que atraviesa esa zona de la alcaldía Cuauhtémoc, integrada por las calles Ignacio Allende, Perú, Honduras, Ecuador, Órgano, San Camilito, Rayón, son considerados los de mayor incidencia de robo a unidades de transporte público y a transeúntes. Además, detectaron en menor medida la presencia de ambos delitos en calles aledañas a Eje 1 Norte, Doctor Río de la Loza, Fray Servando Teresa de Mier, José María Izazaga, Avenida Hidalgo y República de El Salvador. Según el documento, la Unión y Antiunión Tepito se disputan la venta de drogas al menudeo en los alrededores de Anillo de Circunvalación, Eje 1 Norte, Congreso de la Unión, Magnolia y Degollado. El titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark, dijo que la Ciudad de México rebasa a ciudades como Londres y Nueva York en el número de personas con refuerzo contra el COVID-19. En sus redes sociales, el funcionario señaló que a finales de enero la capital superó el número de personas con refuerzo en Nueva York y anunció que en los días que siguen convocarán a 1.5 millones de personas aún pendientes de recibir el refuerzo. Destacó la voluntad de vacunarse de las y los habitantes de la Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que si es necesario, hará saber a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, que la campaña en contra de su administración está siendo financiada por traficantes de influencias y también por el gobierno de Estados Unidos, lo que consideró una acción injerencista. Hizo ver que México es un país libre, independiente y nadie debe intervenir en los asuntos internos del país porque existe la obligación de respetar la soberanía nacional. En su matutina, en instalaciones de la Zona Militar número 2, puso en claro que México no es una colonia ni un protectorado. Además, dijo que él representa una autoridad legalmente constituida porque fue elegido por el pueblo. En medio de protestas de periodistas que señalaron que se sienten lastimados, el presidente López Obrador dijo que nada indica una vinculación del exgobernador Jaime Bonilla con el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, al tiempo que invitó a no usar estos hechos con fines politiqueros y evitar juicios sumarios o linchamientos. A pregunta expresa, en las instalaciones Zona Militar número 2, acusó que con el caso de la periodista Maldonado, sectores conservadores han agarrado al exgobernador Bonilla a periodicazos para golpearlo. Ratificó que esto no significa que haya impunidad y aclaró que es solo para impedir que se adelanten juicios o linchamientos públicos por cuestiones partidistas o politiqueras. López Obrador consideró indigno y violatorio de los derechos humanos que se haya mostrado encadenado al expresidente hondureño Orlando Hernández, detenido bajo cargos de narcotráfico y armas. Dijo que fue un acto de prepotencia y de violación de derechos humanos. El gobierno del estado de Río de Janeiro confirmó 105 muertes por las inundaciones y deslaves que arrasaron casas y autos en la ciudad de Petrópolis. Aún así, hasta este jueves se desconocía con precisión cuántos cuerpos continúan atrapados en el lodo. El alcalde de Petrópolis, Rubens Bontempo, dijo que aún no se conoce la magnitud de la catástrofe. Gracias por su compañía. Lo invito a seguir pendiente de la programación de Congreso TV, la señal de la pluralidad. Nos vemos en la próxima.